Me presento para los que no me conocen. Bueno, el pastor Pablo, como me presentó el pastor Carlos recién. Hoy hablarles de este libro que me toca para comenzar, el tercer libro. El primero, ¿cuál fue? Del Pentateuco, ¿sabe? El Pentateuco, los 5 libros, ¿verdad? ¿Cómo se le llamaba al Pentateuco también? El libro de la ley de Moisés, ¿verdad? También. El tercer libro, entonces viene Génesis, después Éxodo y después Levítico. Y vamos a hablar de Levítico, ¿está bien? Vamos a iniciar con Levítico, después seguiremos con Números y Deuteronomio. A Levítico le vamos a dar cierta importancia. Les pido, ¿cuántos quieren aprobar la materia? ¿Sí? Tráigame una manzana todos los días. No. ¿Quiere aprobar la materia? Tiene que ver, vea las preguntas que están atrás, son muy importantes, para así usted se da cuenta si tiene un conocimiento general de toda la unidad que se había dado. En cada unidad se dan preguntas. Mire las preguntas, desarróllelas lo más que pueda, o sea, hágala un buen desarrollo de esa pregunta. No responda sí y no, nada más, ¿me entiende? Sino desarrolle las preguntas que les hacen y de esa manera usted va a ir repasando el manual y va a estar ubicado en los temas que se van a ir preguntando durante los exámenes. ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Otra cuestión más. Es muy importante. Yo siempre recomiendo, ya esta es la segunda materia que doy. Di una de cartas paulinas en el tercer año y hoy estoy con ustedes en el primero dando En cartas paulinas era muy fácil recomendarle esto, lo que le voy a decir ahora. Tal vez ahora no va a ser tan fácil, pero a ver, si estamos leyendo el libro de Levíticos, ¿qué tendríamos que hacer? Leer el libro de Levítico, ¿sí o no? Porque podemos leer el manual y saber de Levíticos por el manual, pero es muy importante que lo podamos leer directo, ¿verdad? O sea que utilicemos la Biblia. ¿Y por qué le digo que es difícil? Porque si usted se pone a leer el manual, el libro de Levítico, ¿ha intentado en estos días o no? No mucho porque seguramente están con lo del examen y todo eso. Ya les va a tocar la semana que viene. Recién le entregan el manual encima. Bueno, entonces ya van a ir haciendo una aproximación a lo que es. La semana que viene le pido por favor que tenga una aproximación, un approaching que se llama. Se acerque al manual, al libro de Levíticos y empiece a visualizarlo. Se va a dar cuenta de algunas cosas. En primer lugar, que repite un montón de cosas y son cosas que aparentemente no tienen mucho sentido porque empieza a hablar de los sacrificios y de las cosas como se hacían y mucho detalle y empezás a leer el primer capítulo y decís, bueno, acá en el segundo ya termina. Y no, en el segundo sigue. Y en el tercero ya termina. No, sigue y sigue y sigue. Pero desde ahí se pueden extraer algunas riquezas que son más que importantes, que creo que nos van a ayudar mucho y que tiene que ver mucho con el fundamento de nuestra fe cristiana. O sea que por eso también el libro de Levítico está puesto, si fuera así tan tedioso, lo hubieran sacado directamente, pero tiene cosas trascendentes que hacen a nuestra fe cristiana, en el fundamento de nuestra fe. Así que vale oro, diga conmigo, vale oro. Amén. Así que estúdielo con ganas, téngale cariño, ame el libro de Levítico, ¿está bien? Va a ver que le vamos a encontrar cosas tremendas y lindas que nos van a bendecir a todos, ¿sí? Otra recomendación es que el libro de Levítico lo tome, como es casi todo el Antiguo Testamento, como una figura de lo que Dios quiso expresar en el Nuevo Testamento. Como la preparación, ¿cómo le puedo decir? Como el cimiento de algo que iba a ser construido, ¿verdad? Como el chasis de un auto que todavía no tiene nada dentro, no tiene el motor y todo lo demás. Véalo de esa manera, como algo que va a ser
que después se va a construir. Son las bases fundamentales para que después construirlo y ponerle, como dice la Biblia, empezar a unir los tejidos y crear un cuerpo que tenga movimiento y que tenga vida. Jesucristo le dio vida al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era estructura, ¿verdad? Era la parte de sostén, era el cimiento, pero cuando Jesucristo vino al hacer el nuevo pacto, le comienza a dar vida al antiguo pacto. Se cumple todo, pero dentro la vida ingresa y le comienza a dar vida. Como se acuerda el libro de Ezequiel, capítulo 37, que habla del ejército grande en extremo, que eran primero unos huesos secos, ¿verdad? Y después empieza a venir la carne, los ligamentos, las articulaciones se empiezan a unir, empieza a venir todo y se conforma un ejército, ¿verdad? Cuando está el Espíritu de Dios, cuando hacemos una mirada del Antiguo Testamento a través de Jesucristo, podemos ver la vida de Dios en todas estas cosas y descubrimos el verdadero valor que tienen. Deja de ser algo muerto, una letra, algo que solamente adquiere conocimiento, para que comience a partir de ahí a tener en nosotros revelación. Diga conmigo, revelación. Que se empiece a revelar en nosotros la palabra de Dios de una manera especial. Muy bien. Vamos a comenzar con las características generales. Hoy vamos a ver hasta los sacrificios. Diga conmigo los sacrificios. Los sacrificios es lo que más se le va a tomar en la prueba. ¿Ya quieren saber las preguntas o no? Vengan a las próximas clases. Bueno, se les va a tomar lo que más se interesa, se va a hablar de los sacrificios, así que se va a hablar de los sacrificios, así que preste mucha atención cuando se estudie de los sacrificios, ¿sí? ¿Cuáles eran los sacrificios más importantes, los que se utilizaban en esa época y todo lo demás? Las características generales. Entonces, el Levítico está relacionado a las leyes que utilizaban los sacerdotes, las cosas que tenían que hacer los sacerdotes de acuerdo a los ritos y a los sacrificios y al servicio del sacerdocio levítico, ¿verdad? Los sacerdotes, digan conmigo los sacerdotes. Este tiene muchas enseñanzas, no solo para los que están en el sacerdocio, sino que tienen enseñanza también para todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel recibía el mandato de parte de Moisés y a partir de ahí era hecho para toda la gente, para todo el pueblo de Israel, todas estas enseñanzas, todas estas leyes. Por eso es que todas estas enseñanzas en realidad lo que quieren mostrar es que Dios es muy detallista para con nosotros, para con sus hijos. Eso no está en el manual, pero Dios se fija mucho en cada detalle con nosotros. A Él le interesa tanto nuestra persona, le interesa tanto nuestra vida como hijos de Él, que Él se interesa en nosotros en cada detalle. Nos ama tal cual como somos, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Amén, claro que Dios nos ama, pero nos ama demasiado como para dejarnos así como estamos. Entonces el Señor se fija en cada detalle de nuestra vida. Y acá es la manifestación de un Dios de detalles. Qué lindo que alguien se fije siempre en los detalles, ¿sí o no? No al punto de ser obsesivo, porque también nos podemos pasar para el otro lado, ¿verdad? Pero Dios es un Dios detallista. A Él le interesa todo de nosotros. Aún las cosas que para nosotros parecieran que no tuvieran importancia, a Dios le interesan mucho. ¿Me entiende? Y aquí el libro de Levítico habla de los detalles. Es un libro que habla de las leyes, de cómo deben ser cumplidas al pie de la letra, cómo deben seguirse, cómo deben estar cada una de esas leyes, qué pasos tienen que seguir, de qué manera tiene que hacerlo, cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero, etc.
Pero hay tres cosas dentro del libro de Levítico que son interesantes y que serían bueno verlas y que podemos descubrir ahí, unos tesoros también, que no tienen tanto que ver con la cuestión de las leyes y las formas que tenían que tener en ese tiempo, sino que tienen que ver con tres cosas que pasaron. Primero, hablando de la investidura de los sacerdotes, que ya vamos a ir viéndola, cómo se deberían vestir los sacerdotes y qué significado tenía cada una de esas cosas, que es muy lindo, porque si lo vemos a través de los ojos de Jesús, podemos ver riquezas espirituales que nos sirven ahora. Luego, el pecado y el castigo de Nadab y Abiú, que habían ofrecido, después ya lo vamos a ver, habían ofrecido un fuego extraño y el castigo de un blasfemo, ¿verdad? Tres cosas que están dentro del libro de Levítico como contadas como una historia. Pero todo lo demás son cuestiones relacionadas a los ritos, al rito levítico, a los sacrificios y demás. Así como el libro de Éxodo manifiesta lo que es la comunión con Dios, el libro de Levítico en realidad presenta las leyes por las cuales Israel debe acercarse, debe tener esa comunión con Dios. ¿Me entiende? La forma en que debe hacerlo, ¿verdad? El Señor, a través del libro del Levítico, quería enseñarle al pueblo de Israel cómo debía santificarse, porque todos estos ritos eran específicamente para que el pueblo de Israel se santificase. Un pueblo que muchas veces le dio la espalda a Dios, un pueblo que vivió la vida a su manera, un pueblo que en el momento que el líder se daba vuelta, hacían macanas terribles, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? De los becerros de oro y esas cosas que hacían. En el momento en que el pueblo enseguida se desviaba del camino, mire, tuvo en el desierto 40 años, cuando en 11 días podía verdaderamente encontrar la tierra que el Señor le había prometido. Es un pueblo que nosotros amamos mucho, el pueblo de Israel, amén, pero que a través de las distintas enseñanzas que nos deja la Biblia, un pueblo que era duro de cerviz, dice la palabra, cabeza dura. ¿Conoce a alguien cabeza dura? No mire para ningún lado, por favor. A veces somos cabeza dura nosotros, ¿o no? Hola. Porque muchas de estas cosas que hacían nos representan a nosotros. ¿Y qué pasa? La santidad o la santificación, digan conmigo la santidad. Este libro muestra a los israelitas las leyes y el tomar conciencia de su pecaminosidad y su necesidad de recibir la misericordia divina. Diga conmigo, pecaminosidad. Y la necesidad de recibir misericordia. Mire, yo no sé hace cuántos años viene usted a la iglesia, tal vez hace mucho, tal vez hace poquito, pero si hay algo que tenemos que tener conciencia cada uno de nosotros, por más que tengamos una historia en la iglesia o haber conocido mucho de la Biblia, es ser conscientes de que cada persona que estamos hoy aquí, todos los que estamos acá, incluyéndome a mí como pastor, a quien usted quiera incluir, todos tenemos pecado en nuestras vidas. ¿Me está entendiendo o no? A través de la sangre de Jesucristo, que es el sacrificio perfecto, de lo cual vamos a ver, esos pecados son limpiados por el Señor. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Y nosotros recibimos la salvación cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Pero la salvación, quiero decirles, hoy de parte de Dios, si se quiere lo buscamos todo el día a través de la Biblia, la salvación no es un estado. No es que vos sos salvo y ya, listo, después agarrás, hacés lo que quieras, viví la vida a tu manera y... No es así. La salvación es un camino
que inicia cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, pero que tenemos que caminar para llegar al propósito divino de Dios, a la voluntad y hasta que terminen nuestros días. La Biblia dice que el Señor ha estipulado ese camino y lo ha llamado el camino de la santidad. Digan conmigo, en el camino de la santidad. Y ese camino está dispuesto para cada uno de nosotros. Escuche, por favor. Diga conmigo, es un camino. No es un estado la santidad. ¿Me entiende? No es que usted es santo y listo, ahí ya quedó y ya está. La santidad es algo que se camina y se tiene que caminar todos los días. Vos todos los días, Señor, ¿necesita algo? Todos los días nosotros caminamos en el camino que Dios ha preparado para nosotros, el camino de la santidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos da la salvación, pero junto con eso el Señor nos permite caminar por ese camino y que tiene que ser cada día. Diga conmigo, cada día. Cada día ese camino debe ser caminado por cada hijo de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Si quiere se lo demuestro bíblicamente, pero no es el tema que nos toca, ¿verdad? Pero la santidad, la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y que el propósito del Señor para con nosotros es nuestra santificación. Lo dice la palabra. O sea, el Señor quiere que nosotros nos santifiquemos cada día. Por eso es que dos versículos que te pueden hacer interesarte en este tema. Digan conmigo, cada día. Usted sabe que la palabra de Dios dice que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. ¿Dice eso la Biblia o no? Por lo tanto, significa que el Señor cada mañana, de cada día, nos da una oportunidad para vivir y para poder experimentar su misericordia. Si eso no estuviera dispuesto cada mañana, o si estuviera dispuesto una vez al año, o una vez cuando nosotros se nos ocurra, estaría de gusto esa misericordia, ¿verdad? Por lo tanto, la misericordia está dispuesta cada mañana para cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren esa misericordia? Ahora, ¿para qué necesitaríamos la misericordia cada mañana? Si anduviéramos bien, no la necesitaríamos, ¿verdad? Resulta que todos los días pecamos. Me parece que se fue la iglesia, se fue. Todos los días pecamos. ¿Sí o no? Todos los días cometemos pecado, mis hermanos. Vamos a sincerarnos, no me voy a ir muy lejos, ¿está bien? ¿Sabe cuántos cientos de miles de pensamientos tenemos al día? Cientos de miles, ¿está bien? Imagínese que de esos solamente, digamos, el 10% son pensamientos malos. ¿Quiere así? Vamos a bajarlo más, el 5%. Todos los demás son todos pensamientos buenísimos, todos de primera. ¿Quiere que lo bajemos más? El 1% de esos pensamientos son malos. Con eso alcanzaría y sobraría para que durante todo el día nosotros podamos tener esa conciencia de pecado en nosotros, porque todos los días pecamos. Podemos pecar con nuestros pensamientos, ¿sí? Mire que el Señor es muy fino en esto. Y estamos hablando del Nuevo Testamento, que a veces uno cree que en el Antiguo Testamento era terrible, pero el Nuevo Testamento en realidad es más estricto todavía si uno se fija bien en lo que el Señor pide. La Biblia dice que el Señor resiste los ojos altivos, por ejemplo. O sea que podemos pecar con nuestros ojos. Cuando miramos mal a alguien. ¿Alguna vez miró mal a alguien? Yo sí. Perdón, si hay alguien aquí que lo mire mal, ya le pido perdón. Podemos pecar con lo que hablamos. Dígame que usted tiene la boquita más santa del mundo. Dígamelo. No, ¿verdad? Porque pecamos. Pecamos cuando hablamos, herimos con nuestras palabras. ¿Sí o no? ¿Sabe que pecamos con lo que oímos? La Biblia habla en contra de los que son chismosos. ¿Conoce a alguien chismoso? No mire para ningún lado.
¿Saben qué? No, nos volvemos chismosos también cuando escuchamos los chismes. No es solo el que, sino el que escucha se hace cómplice del que... ¿Me entiende? Entonces, pecamos con nuestros oídos, pecamos con nuestros ojos, las cosas que hoy nuestros ojos miran cada día, pecan. Pecamos con nuestros pensamientos, pecamos en nuestra manera de hablar, pecamos. Y el Señor en su infinita misericordia nos deja la posibilidad, la oportunidad cada día de poder encontrarnos con su misericordia. ¿Está entendiendo eso? Eso es algo extraordinario. Es muy importante que lo puedas asimilar en tu vida. Él nos deja la posibilidad cada día de que su misericordia, o sea, una oportunidad, Dios nos dé cada día de poder vivirlo a Él tomado de la mano de Él. ¿Está acá conmigo? Y esa misericordia está dispuesta para todos. Misericordia es cuando una persona pide piedad para que no muera. Porque el pecado nos hace morir. El pecado nos separa de Dios. Entonces cuando nosotros cada mañana, si usted quiere, o cada noche, quiere ir y presentarse delante de Dios y decirle, Señor, por favor tu misericordia, dame una oportunidad de caminar con vos una vez más, por favor. El Señor, que dice la Biblia que es grande en misericordia, Él extiende su misericordia cada mañana. Entonces, ese día que vos le pediste por misericordia, te van a pasar las mismas cosas que le pasan a todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Vas a estar tomado de la mano del Señor. Y ese día no va a ser igual al resto, va a ser un día distinto. Porque Dios lo va a bendecir, va a estar bajo la bendición de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Sabe qué? Por eso también le hace tanto hincapié el Señor en que dice, no se oculte el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué dirá eso? O sea, en definitiva, no te enojes, o sea, podés enojarte, pero no te enojes todo el día hasta el otro día. Enojate hasta la noche, hasta ahí. Después te tenés que desenojar, ¿sí o no? ¿Y cómo se desenoja uno? Perdonando y pidiendo perdón, ¿verdad? Entonces se te pasa el enojo. Y entonces el Señor te renueva sus misericordias cada mañana y podés vivir el camino de la santidad tomado de la mano del Señor. Amén. Y la Biblia dice, estoy hablando del libro de Isaías 35, si no me equivoco, dice que habla del camino de la santidad, que es un camino que por más torpe que seamos, ¿conoce a alguien torpe? Bueno, por más torpe que seamos, no nos podremos apartar de ese camino. ¿Entiende? Entonces, cuando tomamos ese camino y lo caminamos cada día, por más que seamos torpes, por más que metamos la pata todos los días y que nos equivoquemos, como acá hay uno que se equivoca bastante, por más torpe que seamos, si optamos por ese camino cada día, el camino de la santidad que ofrece el libro de Levítico, caminando por ese camino, por más torpe que seamos, no nos vamos a poder apartar de él. ¿Me entiende? Lo que pasa es que nosotros somos acumuladores y pareciera que tendríamos que llenarnos hasta que estemos destruidos por el piso, caminando, arrastrándonos en el piso para recibir misericordia. ¿Verdad o no? ¿Somos así o no? Y pareciera que tenemos que manejarnos por arranques de fe y tener cosas así espontáneas y explosivas en nuestra vida y decir, claro, ahora sí, y nos metemos con todo en el Señor y nos ponemos allí en lo más alto y al otro día estamos en el pozo más profundo. Cuando en realidad es un camino que debe caminarse cada día y en el cual cada día vamos creciendo, vamos estableciéndonos, vamos dando pasos firmes en el Señor, conociéndole al Señor cada día, estableciendo una relación plena, sin ningún tipo de formalismos raros que a veces tenemos.
Cuando no conocemos tanto al Señor somos muy formalistas y hasta le hablamos raro al Señor. ¿Conoce a alguien que hablan medio raro? ¿Sí o no? Y que, oh, amado Dios, Señor del cielo y de la tierra, Cordero y todo lo demás. Y es tu papá, ¿verdad o no? Es tu padre. Y le podés hablar con mucho respeto, pero con mucha confianza. Y Él escucha, porque la Biblia dice que Él no resiste un corazón contrito y humillado. Para que esté un corazón humillado, necesita clamar misericordia cada día. ¿Cuánto les gusta que Dios le escuche? Clame por misericordia cada día. Mire todo el Nuevo Testamento y va a descubrir que todo el Nuevo Testamento no hubo persona que no clamara por misericordia delante de Dios que Jesús no haya dejado todo y lo haya atendido. No existe persona en el Nuevo Testamento que pedía misericordia. ¿Se acuerdan de Bartimeo? Jesús, hijo de David. ¿Qué hizo Jesús? ¿Dejó todo? ¿Se sanó Bartimeo o no se sanó? Claro que sí. Muy bien, seguimos. Entonces, el pensamiento clave entonces de Levítico, anote ese tema porque habla del pensamiento clave que es muy importante. El pensamiento clave es que seremos santos como el Señor es santo. Amén. La palabra santo aparece 73 veces en el libro. 73 veces. O sea que algo relacionado a la santidad el Señor nos quiere enseñar. ¿Sí o no? Amén. Los sacerdotes pueden hacer que ese pueblo pecaminoso pueda acercarse a ese Dios santo. Y a veces la iglesia católica se quedó con eso, ¿verdad? Pero en realidad la Biblia nos establece a cada uno de sus hijos como reyes y sacerdotes, ¿sí o no? Dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes. Es más, dice, vosotros sois pueblo santo, no, dice linaje escogido, real sacerdocio, ¿sí? Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Real sacerdocio. Usted y usted somos sacerdotes delante del Señor. Por lo tanto, nosotros podemos ofrecer nuestra vida en sacrificio delante de Dios cada día para que el Señor haga con nosotros lo que Él quiere. ¿Está aquí de acuerdo conmigo o no? Por supuesto que el Señor dio su vida por nosotros, pero nosotros entregamos todo nuestro ser al Señor cada día para que Él haga con nosotros lo que Él quiere, para que Él utilice nuestras vidas como un instrumento para su gloria. ¿Me está entendiendo? El tema central entonces es la santidad a Jehová. Muy bien. Versículos claves, hay algunos aquí, muy importantes. Dice el capítulo del Levítico, capítulo 19, versículo 18, que es una riqueza. No sé si lo tenemos por ahí, lo podemos poner. Levítico 19, versículo 18. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjense que Jesús, cuando predicaba, dice que la ley, ¿cuántos saben lo que es la ley? Los 5 libros, ¿verdad? Dice la ley y los profetas, dice, se resumen en 2 oraciones. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde lo sacó? El Señor Jesús, ¿de dónde lo sacó? De Levítico. Mire, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde estaba eso? En Levítico. Y dice entonces, el Señor dice que toda la ley y todos los profetas, o sea, los libros de la ley y los libros de los profetas, mayores y menores, ¿estudiaron ya eso o no? Se centran en 2 versículos. Amar a Dios con todo nuestro ser, o sea, con una entrega total de nuestro ser, completa de nuestro ser, con toda nuestra fuerza. Diga conmigo, mi cuerpo,
dice con toda tu mente, diga mis pensamientos, con toda tu alma, dice la palabra. ¿Qué sería el alma? En el alma está la voluntad y los sentimientos. O sea, con mis sentimientos, con mi voluntad, ¿verdad? Con todo tu corazón, dice la palabra, ¿verdad? Es como un depósito de experiencias el corazón, que muchas veces de ahí salen muchas cosas de nosotros. Entregarle el corazón cada día, ¿me entiende? Es la manera que Jesús ha establecido en el nuevo pacto, una entrega total. Diga conmigo, entrega total. Bien, vamos a los sacrificios. Es el punto B. ¿Qué tiene que ver el sacrificio? El sacrificio hablaba específicamente de una sustitución. Se habla del sacrificio de una expiación. La expiación habla de una palabra que se traducía como cubrir. Es la mejor de todas. Acá dice una cubierta, dice en el manual, o cubiertas. Pero es cubrir el pecado del pueblo, cubrirlo momentáneamente, hasta que después volvía de nuevo. Y resulta que el pecado está ligado al hombre desde el principio. Y dice la Biblia que era necesario que hubiera un animal que sea perfecto, se buscaba que fuera perfecto, que no tuviera manchas, que estuviera bien para poder él ocupar el lugar del castigo de esas personas que habían pecado. Y por eso la sangre cobraba una importancia tremenda. La sangre de ese animal era lo que cobraba importancia. La gente venía con su animalito para presentarlo en sacrificio. Dice la Biblia que tiene mucho significado todo esto, pero iban a la puerta, lo presentaban y cuando traían el animalito, la persona que quería pedir perdón o que quería hacer este sacrificio, ponía sus dos manos sobre el animalito y cargaba toda su culpa sobre el animal. Le imponía las manos y cargaba toda la culpa sobre el animal y ahí lo recibía el sacerdote o él mismo se encargaba de, con un cuchillo, cortarlos y sacar toda la sangre, y esa era la sangre que expiaba. No había sacrificio hasta que el animal no muriera. ¿Entiende? No es solamente entregar el animal, sino entregar y sacrificarlo, matarlo. Tenía que haber muerte. Si usted lo relaciona con Jesucristo, se va a dar cuenta que tuvo que morir, el Señor tuvo que morir. Era necesario para cargar en Él todo el pecado de la humanidad. ¿Me entiende? ¿Está hasta aquí? El sacrificio representaba la consagración. El sacrificio también hablaba de administración, hablaba de adoración. Todo eso es sacrificio. ¿Se acuerdan? Hablamos de, nosotros hoy en el Nuevo Testamento hablamos de un sacrificio de alabanza, ¿verdad? Mayordomía o administración, porque dice aquí que se devolvía una porción de los bienes. Cada persona tenía que traer su animal y que era su moneda del momento. No había monedas, billetes, sino que cada uno se contaba su riqueza de acuerdo a los bienes que poseía. Y la mayoría de los bienes tenían que ver con animales. Bueno, ¿qué tipos de animales se ponían? La vaca, la oveja, la cabra, la paloma y la tórtola. Paloma y tórtola son muy parecidas. La paloma es una paloma grande, la que usted ve en la Plaza San Martín, y las tórtolas vendrían a ser como las palomas silvestres que ven en el campo. ¿Está bien? Póngalo así, son muy parecidas, son iguales, parecidas. Se ponía la mano por el animal para indicar que era su sustituto, y así fue el caso de Jesús. Vamos a ver los tipos de sacrificios. Primer tipo de sacrificio, y ahí quería, por favor, yo les traje algo que no está en el manual. Después se les voy a pedir que lo tengan en la página, se lo voy a pedir a
al área directiva, para que lo podamos tener ahí, hablando de los sacrificios, pero a través de un cuadro, que creo que les va a ayudar muchísimo. Miren, ¿lo podemos poner, por favor? Miren, ¿qué elementos se utilizaban en cada uno de esos sacrificios? Vamos a ver, el primero se llamó el holocausto. El holocausto representaba un sacrificio que era completo. Era un sacrificio donde no se dejaba nada ni para los sacerdotes ni para nadie. Se lo quemaba todo. Era una entrega total. Era todo entregado ahí. A muchos quieren sacar fotos, saque fotos. Holocausto, se usaba el macho cabrío, el carnero, el buey, el palomino. Siempre las ofrendas más pequeñas eran para los más pobres. O sea, si estabas tirado por el piso, no tenía un mango, aunque sea una palomita que te cazaba por ahí, podrías presentar, ¿verdad? Pero si no, vos podrías presentar un carnero, un macho cabrío, un buey, que era lo que estaba permitido como sacrificio para ese tiempo. ¿Qué propósito tenía el holocausto? Ahí tiene el propósito. Primero, ¿qué elementos se usaban? ¿Qué propósito tenía? Y luego, ¿qué significado podía tener hoy en el Nuevo Testamento? El propósito del holocausto era un acto voluntario de adoración, expiación por pecados involuntarios en general, expresión de devoción, compromiso y completa entrega. Digan conmigo, completa entrega a Dios. Tenía que ser totalmente quemado y sin defecto. Recuerde que cualquiera podía hacerlo porque era para todos. Digan conmigo, era para todos. Aunque sea con algo mínimo, pero era para todos. Ahora, fíjense, después vamos a ver que aquí en las ofrendas por el pecado, muy interesante, ahora vamos, pero a los que eran sacerdotes se les exigía más. Vamos, oblación, no ablación, ¿está bien? Oblación, si pone ablación, un 0, ¿está bien? Oblación. Oblación eran hechos, no había animales en este sacrificio, tenía que ver con la flor de harina, aceite de oliva, sal, y no tenía que tener ni levadura ni miel, y todo eso se lo ponía, se lo encendía, se lo quemaba, y era una ofrenda de comunión. Fíjese la palabra anteriormente que hablamos de holocausto. ¿Se acuerdan de lo que pasaron con los judíos y los nazis? ¿Y qué se dice? ¿Que eso qué fue? Se dice que habla el holocausto. Por favor, se lo pido, nunca más diga esa palabra y no la diga más delante de un judío, porque no fue ningún holocausto. ¿Me entiende? Ningún sacrificio a Dios fue. Hola. Nos hemos metido tanto en esas cosas. Un judío escucha que usted cuando mataron a todos los judíos, los alemanes mataron a los judíos, usted le dice que eso fue un holocausto, se escandaliza. Por favor, no lo diga, porque no fue un holocausto. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Ellos le ponen un nombre, no sé si alguien conoce el tema, pero es un nombre que le ponen ellos específicamente en hebreo. Muy bien. En la oblación, entonces, acto voluntario de adoración, se destaca la perfecta humanidad de Cristo que resalta su vida ofrecida como una tipología. La ofrenda de paz, cualquier animal sin defecto tomado del rebaño, variedad de panes. Ese era como tendría más una cuestión de agradecimiento y tenía que ver con que esa persona que hacía el sacrificio de paz podía reunir a las personas que tenía cerca, alguna persona pobre, algún vecino que tenía por ahí, los invitaba a todos a ese sacrificio y podían comer juntos. Era una cena y era una cuestión de una especie de comunión entre la gente y el Señor, ¿verdad? Ofrendas de paz. La Biblia dice, vuelve en la amistad con Dios y te irá bien y tendrás paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, luego las ofrendas por el pecado, no quiero pasarme el tiempo. Para el sumo sacerdote y la congregación tenía que presentar un becerro. Para los líderes, un macho cabrío. Para cualquier persona del pueblo, una cabra. Para los pobres, 2 tortas o 2 palominos. Y para los muy pobres, la 10ª parte de una efa de flor de harina. O sea, todos podían entrar, pero siempre al sacerdote se le exigía más. Amén. Eso habla mucho de lo que es la palabra, porque al que más se le da, más se le demanda, ¿sí o no?
Y usted y yo somos reyes y sacerdotes en el Señor. Amén. Muy bien. ¿Cómo estamos de tiempo? 1 minuto. Sacrificio de restitución, el carnero solamente, para expiación de pecados involuntarios, cuando vos pues, por lo que hiciste sin querer. ¿Cuántos han pecado sin querer? No le conté otra. La Biblia dice que si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es contado como pecado. Así que estamos fritos todos, ¿o no? Bueno, por expiación de los pecados, Cristo mediante su sacrificio pagó la culpa de los pecados actuales del creyente. Terminamos justo con el sacrificio. Les recomiendo algo. En el Nuevo Testamento, Romanos 12:1 y Romanos 12:2. Dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios, que es un culto racional. Diga conmigo mi cuerpo. Y luego sigue diciendo, no se acostumbren a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No dice eso? El 1 y el 2. Nos está hablando de una entrega total. Digan conmigo mi cuerpo. Me está hablando de mi mente, digan conmigo mi mente. Está hablando de la voluntad, por lo tanto en el alma está la voluntad. Digan conmigo mi alma. Y entregar todo mi ser delante del Señor. Amén. Hágalo, que va a ver que le va a traer muy buenos resultados. Cada día santificándose delante del Señor, va a ver la gloria de Dios y va a experimentar, ¿sabe qué? El milagro de cada día. Va a experimentar un milagro cada día. Se lo aseguro y se lo firmo. Amén. Póngase de pie, por favor.